habiendo seleccionado nuestros materiales, entonces vamos a empezar con nuestro tejido. El día de hoy, pues bueno, yo he querido trabajar con estas tonalidades que son morados, azules y blanco, intentando pues como atraer también concentración, reflexión. Podemos utilizar los colores de nuestra preferencia, rojos, naranjas, amarillos, verdes, si queremos como activar otro tipo de energías en nuestro hogar, digamos como para traer alegría, creatividad, movimiento, o si queremos como más calma, más pasividad, estas tonalidades pues son como las que más nos favorecen. De todas maneras, podemos escoger el que queramos sin necesidad de alguna intención en particular. Lo importante siempre es como tener en cuenta la intención más profunda, que es traer pues digamos como la tranquilidad a estos momentos en nuestros hogares, y ya lo demás son cositas, complementos que le vamos dando. Entonces lo primero es que vamos a coger nuestros 2 palos de pincho o ramas, lápices, bueno, el material que hayamos escogido, los vamos a coger y vamos a seleccionar el color con el que queramos empezar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: el hilo vamos a sacar la pita, entonces la vamos a poner sobre la mesa donde queramos trabajar, y en ella, sobre esta lana, vamos a poner nuestros 2 palos. Y lo que vamos a hacer es que, dejando una punta más corta, vamos a amarrar los 2 palos. Le vamos a hacer 1 o 2 nudos según nuestra preferencia. Normalmente yo solo con un nudo ya los dejo bien amarraditos, que nos quede sobrando más o menos esta cantidad de hilo, que son aproximadamente unos 5 centímetros, para que no se nos vaya a deshacer nuestro tejido. Sucesivamente lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la mitad de los 2 palos. Entonces vamos a medir con nuestra lana de lado a lado, sin necesidad de utilizar reglas, sino que vamos a extender nuestra lana hasta la punta o hasta el extremo de uno de los palos, y ya teniendo esa medida nos vamos a ir hasta el lado contrario, ¿sí? Para verificar que nos haya quedado en el centro nuestro nudo. Entonces es como hacer un radio, ¿no? Entonces ya, si de pronto nos sobra más de un lado que del otro, entonces lo vamos ubicando hasta que nos quede en el centro. Ya después de tenerlo en el centro, vamos a hacer lo siguiente, y es que le vamos a dar 3 giros o 4 a los 2 palos, ¿cierto? Entonces, ya después de haber hecho este proceso, lo que vamos a hacer es abrir los palos hasta formar una cruz. Entonces, al haber formado una cruz, si observamos, nos vamos a dar cuenta que hay una parte que no está tejida, es decir, por donde no está pasando el hilo, y otra por donde sí está pasando el hilo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a amarrar la parte por donde no está pasando el hilo, dándole giros. Simplemente le vamos a dar 4, la misma cantidad de giros que le dimos a la primera, entonces 3 o 4. Ya después de haber realizado este punto, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a manejar un patrón, que es un patrón muy sencillo, y este patrón pues ya nos va a ayudar a seguir con el proceso con facilidad. Entonces, ¿cómo funciona ese patrón? Tengo acá mi pita larga suelta, ¿cierto? Entonces a este palo le voy a dar un giro completo, ¿sí? Y me voy a ir al siguiente palo, doy un giro, voy intercambiando con las manos, que me quede el fácil manejo y el soporte para no enredarme, ¿no? Entonces, después de haberle dado un giro a ese palo, me voy al siguiente palo y le doy nuevamente un giro, ¿cierto? Entonces, luego me paso al siguiente palo y le doy nuevamente un giro, ¿cierto? Hasta completar los 4 palos, y así va a ser la primera vuelta. Entonces, seguimos girando. Esto lo podemos hacer con calma, no hay afán. Nos podemos devolver si de pronto vemos que nos hemos perdido o que nos empezó a quedar como raro. Nos podemos devolver y verificar de qué forma se realiza nuevamente. Entonces seguimos dando giros, la idea es ir generando esta forma, ¿cierto? Entonces giro, paso al siguiente palo, doy un giro, voy al siguiente palo, le doy otro giro, y así sucesivamente. Esta parte que nosotros hacemos, o que estamos haciendo ahora, es la pupila de nuestro ojo de Dios. Entonces, ese va a ser el centro. Si este punto nos queda pues bien amarrado,
Ya ahí en adelante pues nos va a quedar muy bien la estructura, verificando que quede una cruz exacta. Ahí la podemos ir acomodando si se nos tuerce, hasta que ya quede fija. Entonces vamos a seguir así hasta completar la pupila del tamaño que queramos, si la queremos pequeñita o si la queremos grande. Entonces ya después de tener la pupila de nuestro ojo de Dios del tamaño de nuestra preferencia, lo que vamos a hacer es que con los otros dos palos que están sobrando, vamos a repetir el mismo proceso y vamos a hacer dos pupilas del mismo tamaño. Y ya vamos a verificar qué paso sigue en este punto. Al terminar nuestra segunda pupila, como podemos darnos cuenta, la idea es que las dos queden del mismo tamaño. Entonces, luego las vamos a unir para hacer como una estrella de 8 puntas. ¿Cómo se hace este punto? Entonces, lo que vamos a hacer es que al haber terminado nuestra segunda pupila, me faltó mostrarles cómo se amarra al final. Entonces, al haber terminado nuestro tamaño, cortamos más o menos a una distancia de unos 5 o 6 centímetros la lana y amarramos sobre el palo del cual hayamos terminado. Entonces, amarramos con solo un nudo, está bien, no se les va a deshacer, siempre y cuando siempre dejen más o menos esta distancia de lana sobrante. Entonces, ahora vamos a seleccionar cuál de las dos pupilas queremos que quede arriba, la que nos haya quedado más bonita. Entonces, a la que vayamos a dejar abajo, vamos a coger nuestro segundo color, que en este caso va a ser este morado. ¿Sí? Igual, si solo tenemos una lana, lo podemos hacer todo con el mismo color, no hay ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa lana, digamos en este caso la lana morada, la voy a amarrar a cualquiera de los palos que de la pupila o del ojito de Dios que va a quedar en la parte de abajo. Entonces, lo amarro con un solo nudo, está bien, que nos quede sobrando igual ciertos centímetros de lana, unos 5 centímetros está bien. Y ya teniendo nuestra lana ya lista, entonces vamos a coger nuestra segunda pupila y la vamos a poner encima formando esta estrella o asterisco, ¿sí? Entonces cuando lo estemos haciendo nos vamos a dar cuenta que la cruz de abajo y la cruz de arriba van a quedar intercaladas, entonces va a quedar un palo arriba y un palo abajo. Entonces eso es lo que vamos a tejer. ¿Cómo se teje esto? Lo podemos poner sobre una mesa para que nos quede más fácil, ¿sí? O como sea nuestra preferencia. Y vamos a empezar a amarrar de la misma manera. Entonces, el siguiente palo le damos un giro, que es el palo de arriba. Pasamos al palo de abajo, le damos un giro. Luego nos vamos al palo de arriba. Me disculpan si no se ve bien, ya me acomodo para que se note un poco más. Le damos un giro. Luego nos vamos al palo de abajo, le damos otro giro. Luego al palo de arriba. Intercalado, abajo, arriba, le damos giro completo, pasamos al siguiente palo. Ahí ya vamos a completar nuestra primera vuelta con nuestro hilo morado. Entonces ahí se nos va a desacomodar un poco las dos cruces, entonces las vamos a acomodar que nos queden en el centro, ¿sí? Y vamos a seguir dándole otra vuelta entera a los 8 palos. Entonces voy a mi siguiente palo, que es el de arriba, le doy un giro, voy al palo de abajo, le doy un giro, paso al palo de arriba, le doy un giro. Recuerden ir moviendo la mano izquierda o derecha según la que ustedes más usen, acomodándola de tal forma que puedan coger los otros palos sin que se enreden con la lana, ¿cierto? Entonces vamos al palo de abajo, le doy un giro, pasamos al de arriba, otro giro, y así sucesivamente hasta darle la vuelta completa a los 8 palos. Entonces la idea es que en este punto le demos más o menos unas 5 vueltas hasta que nosotros nos aseguremos de que ya la cruz nos quedó firme. Porque pues a partir de la más o menos tercera vuelta de este hilo morado ya esa cruz no se va a mover, entonces tenemos que asegurarla que nos quede firme. No importa pues si es la primera vez que estamos tejiendo este estilo de ojos de Dios, pues no importa que nos quede una cruz torcida, un palo más arriba, otro más abajo, no hay ningún problema, estamos aprendiendo. Lo importante es que reconozcamos que este tejido lo estamos haciendo es como para relajarnos, para dispersarnos, entonces no nos tiene que quedar perfecto, ¿sí? Igual, si tenemos más material, podemos ir repitiendo este video y hacer otros ojos de Dios que seguramente nos van a ir quedando uno mejor tras del otro. Entonces vamos a seguir.
Al haber terminado nuestro segundo color, que es el hilo morado, vamos a pasar a un tercer color. Recuerden que al terminar cada color, lo que hacemos es que cuando vamos a amarrar, cortamos el color, más o menos unos 5 centímetros de distancia, y amarramos al palo donde hayamos terminado en esos momentos. Entonces, ahora vamos a ponerle un color verde para que se note la diferencia cromática. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a amarrar nuestro color verde a cualquiera de los palos que no sea al palo donde terminamos con el color morado, sino a cualquier otro. Entonces seleccionamos el palo donde queramos comenzar, amarramos nuestra lana de color verde o cualquier color y vamos a hacer el mismo proceso. Esto con el fin pues, de entender como la dinámica y repetirla varias veces. Entonces nos vamos al siguiente palo, que es el de arriba, digamos yo lo amarré el palo de abajo, le damos un giro y pasamos al siguiente palo. Entonces voy a intentar ubicarme, a ver. Pasamos al siguiente palo, le doy un giro. Vamos al siguiente palo, le doy otro giro, al siguiente le doy otro giro, vamos al siguiente palo, le doy otro giro, al siguiente palo, le doy otro giro. Tratamos de que los hilos que nos han quedado sueltos los tejamos al momento de darles giro al siguiente color. Entonces, digamos, por ejemplo, acá en este caso, este hilo verde está suelto. Entonces, cuando yo pase el hilo con el que estoy tejiendo, voy a intentar meter ese hilo sobrante dentro del tejido, como si fuese también parte del palo, para que esos hilos vayan quedando agarrados. Este es el respaldo, entonces ahí van quedando los hilos sobrantes y van quedando agarrados. La idea es no cortar estos hilos, porque si los cortamos, le damos la posibilidad al tejido de que se nos deshaga. Entonces, para cuidar nuestro tejido y que no se nos vaya a dañar, es importante realizar este proceso. En caso de que nos quede difícil realizarlo, lo que podemos hacer es dejar los hilos sueltos y al terminar nuestro tejido podemos coger cualquier tipo de pegante, digamos pegante de silicona líquida, por ejemplo, o Super Bonder si tenemos, bueno, no sé, de su preferencia, igual, sí. Y los pueden pegar en la parte de atrás con mucha delicadeza, que no se note mucho el pegado, ¿sí? Aunque bueno, pues para evitar utilizar ese tipo de materiales que son pues un poco tóxicos y eso, lo mejor es intentar que nuestras lanas queden dentro del tejido. Entonces vamos a seguirle dando vueltas y vueltas. La cantidad de veces ustedes pueden escoger el tamaño en que quieran que quede su lana, ¿cierto? Digamos este color verde si lo quiero hacer delgado o grueso. Entonces le van a dar la cantidad de vueltas a los 8 palos que quieran. Listo, en este caso ya he terminado el verde hasta la cantidad en que lo quiero dejar. Entonces vuelvo, corto a 5 centímetros, amarro en el palo donde he terminado, que generalmente es el palo donde comencé con este color. Entonces en este palo yo empecé con el verde y en este palo termino con el verde, para que la cantidad de vueltas que yo haga me queden simétricas en cada punta, en cada palo. Entonces ahora vamos a cambiar la dinámica de tejido para que ustedes conozcan otra forma que se puede realizar en los 8 palos. Son muchas formas las que se pueden hacer, ¿sí? En estos momentos, en este video, vamos a hacer solamente 2. Y ya de pronto en otros videos estaremos mostrando más si se da la oportunidad. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a coger en uno de los palos que quedaron abajo, de la cruz de abajo, que en este caso son los diagonales, ¿sí? Entonces está el vertical, el horizontal. Esos dos corresponden a la cruz de arriba y todas las diagonales corresponden a la cruz de abajo. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a tejer un cuadrado con todas las diagonales, ¿ok? Que son cuatro palos, 4 diagonales. Entonces lo que vamos a hacer es que en este caso escogí el color blanco para que también se nos note. Voy a amarrar el blanco a uno de nuestros palos diagonales y lo que voy a hacer es que por debajo del frente de nuestro tejido voy a pasar la lana hasta la siguiente diagonal. Le doy un giro, igual, ya sabemos. Siempre intentemos que estos giros se mantengan en la misma dirección y por encima del palo, ¿sí? Entonces paso mi hilo por debajo del tejido y cuando llego al palo, monto la lana por encima del palo y le doy un giro. Me voy al siguiente palo por debajo, ¿sí? Le doy un giro. Por encima del palo le doy un giro. Me voy al siguiente palo y le doy un giro. Ahí ya completé mi primera vuelta. Por el respaldo se nos va a ver así, un cuadrado en color blanco. Entonces ese le voy a dar más o menos unas 6 vueltas.
Listo, entonces yo ya di las 6 vueltas con el color blanco y por detrás me quedó así. Este cuadrado ahora sí se nota un poco más. Me quedó un cuadrado tejido solamente en las diagonales. Entonces ahora ya terminé y termino donde comencé, ¿cierto? Corto mi lana más o menos a 5 o 6 centímetros, recuerden, y amarro al palo donde terminé, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer una dinámica que es bien entretenida, ya les voy a mostrar. Ustedes pueden combinar los colores como quieran. Entonces ahora, como ya tejimos las 4 diagonales, entonces ahora vamos a tejer la vertical y la horizontal, que también son 4 puntos, ¿cierto? Entonces va a ser otro cuadrado, pero pues ubicado de forma diagonal, como un rombo. Entonces voy a coger este color que es un azul oscuro. Ahorita lo que voy a hacer es que acá en las diagonales voy a tejer solo de blanco y en la vertical y en la horizontal voy a hacer un degradé de azules. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a amarrar mi hilo azul, ya sea a alguno de los verticales o a alguno de los horizontales, ¿cierto? Entonces, amarro solo con un nudo. Igual, si ustedes ven la necesidad de amarrar con 2 nudos, está perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger mi lana, la voy a pasar por debajo del tejido y me voy a ir al siguiente palo, que es el horizontal. Luego me voy por debajo del tejido y paso al siguiente palo, que es la misma línea vertical, y por encima lo tejo, ¿cierto? Y así sucesivamente voy a tejer nuestros 4 palos, 2 verticales, 2 horizontales, ¿cierto? Siempre por debajo. Entonces con el color azul le di nuevamente 6 vueltas, ¿cierto? Entonces aquí está vertical, horizontal, 6 vueltas y por detrás se nos ve así. Entonces aquí está el otro cuadrado que hice, que tejí. O sea, tejí solamente estos 4 palos. Entonces, nuevamente lo que hago es cortar en el palo donde empecé, corto más o menos 5 centímetros y amarro al palo donde terminé, ¿cierto? Es un nudo normal, como los que hacemos para zapatos, ¿sí? Normalito, solo que con un hilo. Lo amarro y lo dejo ahí. Entonces ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a tejer nuevamente nuestras diagonales con blanco. Entonces cojo mi lana de color blanco y la amarro a uno de los palos donde no haya terminado con el blanco. Entonces el anterior donde terminé con el blanco fue este, entonces voy a amarrarla aquí al palo de abajo. Entonces lo que hacemos es lo mismo, voy a tejer, me voy por debajo a la siguiente diagonal y le doy el giro por encima del palo, ¿cierto? Me voy al siguiente palo de la diagonal, por debajo del tejido y paso por encima del palo, dándole un giro, así como ya lo hicimos en la primera ocasión, y le doy nuevamente las mismas 6 vueltas que le dimos anteriormente. Entonces, ya habiendo terminado mis 6 vueltas del segundo blanco, digámoslo así, en nuestras diagonales, igual corto y amarro. Y por detrás me va quedando este otro cuadrado, ¿cierto? Nuestro segundo blanco cuadrado quedó por detrás tejido en las diagonales. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tejer nuestro siguiente color azul, que es de una gama un poco más alta de este azul, es un poco más claro. Entonces, este azul lo vamos a amarrar a una de las verticales u horizontales. Entonces, en este caso lo voy a amarrar a esta horizontal, lo amarro y vuelvo a hacer lo mismo que hice con el azul oscuro, es decir, voy a tejer en las horizontales y verticales. Entonces, me voy por detrás del tejido, doy un giro por encima del siguiente palo, me voy por detrás del tejido, ¿cierto? Doy un giro al siguiente palo, me voy por detrás, doy un giro al siguiente palo y así sucesivamente hasta darle nuevamente 6 vueltas, ¿cierto? Entonces ahí se va notando que el color azul clarito va quedando tejido después de este azul oscuro.